Vamos a grabar la clase. Ya. Entonces, nosotros lo que nos íbamos a focalizar era en transformaciones isométricas. ¿Cuáles transformaciones isométricas? Traslación, rotación y simetría. Son las tres transformaciones isométricas que nos íbamos a fijar. ¿Eso no era reflexión? Reflexión, traslación y... Rotación. Bueno, la última es reflexión. Lo que pasa es que se hace con respecto al eje, entonces es lo mismo, estimado Fabián, aunque le cambié el nombre, pero es lo mismo. Para que no te asustes porque le puse un nombre distinto, pero es lo mismo. Ya, gracias. Entonces, vamos acá. No alcancé a hacer la traslación, el ejercicio así como cómo se hace, no, vamos a hacerlo al tiro, cómo se hace. Yo les digo, traslade el punto 7, menos 2 con respecto al vector menos 3, menos 1. Esto es una traslación. ¿En qué es lo que hay que hacer en la traslación? Lo único que hay que hacer es al vector, al punto, sumarle. En este caso, ¿qué es lo que le voy a sumar? El menos 3, menos 1. Recordemos que el primer punto corresponde a las X y el segundo punto corresponde a la Y. Entonces, si yo digo que voy a sumar el menos 3, menos 1, significa que voy a sumar la X con la X, la Y con la Y. Entonces, 7, yo le sumo menos 3, queda en 4. A menos 2, yo le sumo menos 1, queda en menos 3. Y eso es todo. Gabriela, recién se está haciendo la clase y ya me está preguntando cuándo la voy a subir. Primero déjeme terminar la clase, querida Gaby. Pero no más tardar de hoy día. Incluso me atrevo a decir, antes de subir la prueba. Para que estén tranquilos. Y en todo caso, la clase de la semana pasada, que era de esto mismo, también ya estaba subida, lo subí en el mismo día. Ya, entonces le decíamos, la traslación es simplemente sumar. No es nada más que eso, sumar X con X y con Y. Por ejemplo, traslada el punto menos 6,5 del vector 4,7. Es decir, al menos 6,5 le sumo 4 y le sumo 7. Menos 6 más 4 me queda en menos 2. 5 más 7 me queda en 12. Acá hay una pequeña variación de lo anterior. Yo les digo, el punto 5,3 se trasladó, es decir, ya hubo una traslación, ¿a qué punto? Al menos 2,5. Es decir, tuvo un inicio y llegó a un fin. Yo les pregunto, ¿cuál es el vector de desplazamiento? Es decir, ¿cuánto se movió? Para ver eso, yo voy a hacer lo contrario, como lo contrario. Si generalmente cuando tengo el punto y tengo el vector, yo lo único que hago es sumar, acá lo que vamos a hacer es, tengo el resultado final, tengo el punto inicial, lo que no sé es cuánto le sumé. Es como que les diga ya, 2 más cuánto me da 7. No sé cuánto sumé al 2 para que me dé 7. ¿Cómo lo obtengo? Al 7 le resto 2. Y así voy a saber cuánto le sumé al 2 para que me diera 7. Esta es la misma idea. Tomo el punto donde finalizó, el menos 2,5, y le voy a restar el primer punto, que es el punto 5,3. Y acá sigo el orden, X con X, Y con Y. Menos 2 menos 5 me da menos 7. 5 menos 3 me da 2. Y ahí me queda el punto menos 7,2. Profe, no entendí Escucho, esa Fabián. cuestión. O sea, usted va restando lo que está dentro del paréntesis con lo otro, ¿cierto? Fabián, entendámoslo así. ¿Por qué hago la resta?
Porque en una traslación normal, yo tengo el punto y le sumo el vector. Y me da como resultado un nuevo punto. Acá yo te doy el primer punto y te doy el punto que resultó después de sumarle. Entonces, para poder hacer, ¿qué es lo que hago? Al punto final le resto el primer punto. Y al restar, ¿qué es lo que tengo que hacer? X con X, Y con Y. Menos 2 le resto el 5 y al 5 le resto 3. Profe, ¿podría explicar de nuevo el ejercicio? ¿Qué cosa? De nuevo, por favor. ¿Podría explicar de nuevo el ejercicio? Sí, espérame un segundo, Sebastián. Ya. Querido Sebastián, es cosa de leer. Porque acá yo te digo que el punto ya se trasladó. Cuando te hable cuál es el nuevo punto, es que al punto se le sumó el vector. Pero acá yo ya te digo cuál es el primer punto, cuál es el segundo punto, el punto trasladado. Yo te digo, indícame cuánto se movió. Entonces, ¿cómo saber cuánto te moviste? Restando. Vuelvo a insistir, velo al ejemplo. 2 más 5 es igual a 7. Si 2 yo no sé cuánto le sumé y me da como resultado 7, ¿cómo obtengo ese 5? Restando. El 7 menos 2. Compáralo con el ejercicio anterior. En el ejercicio anterior te digo, traslada el punto, te estoy dando el punto. Y te digo, con respecto a trasladar, ya el nombre trasladar te indica que tienes que sumar. Ahora, que te diga que tengas que sumar no significa que no haya números negativos dentro, por favor. Simplemente se refiere a que vas a hacer el acto de sumar. Y nosotros sabemos que puede haber números negativos, que eso produce en red, pero ese es otro cuento. En cambio, en este, yo ya te estoy dando el punto donde parte y te estoy dando el punto donde termina. Y yo les pido textualmente indique el vector de desplazamiento. Es decir, tengo que ver cuánto fue lo que le tuve que sumar al primer punto para que se transforme en el segundo punto. Para poder hacer eso, ¿qué es lo que hago? Al segundo punto le resto el primero. Y ahí me queda menos 2,5 menos el primer punto, 5,3. Hago la resta. Menos 2 le resto 5. Si a menos 2 le resto 5, me queda menos 7. Luego, al 5 le resto 3. Y ahí me quedó el 2. Es decir, el vector de desplazamiento es menos 7,2. Incluso si lo vemos por matemática intuitiva, el 5, ¿de qué forma se me transforma en un menos 2? Sumándole menos 7, ¿ya? El 3, ¿de qué forma se me transforma en un 5? Sumándole 2. Y ahí tengo el punto menos 7,2. Hasta intuitivamente me sale el resultado. Sí, está bien, Sebastián, está bien. No, entiende que mi tono suena pesado, pero es porque el trayecto de que casi no llego. Ya. Pasemos al siguiente. Dice, realice una rotación. Conste ahora, dejamos la traslación de lado porque asumo que no hay ninguna duda con la traslación. Vamos ahora a la rotación. Realiza una rotación de 180 grados al punto menos 2,11. En la rotación, lo que necesito siempre guiarme es esto que está acá, que les di la clase pasada. Es decir, es el 90, 180, 270. No voy a hacer una rotación más allá de eso. ¿Qué dice esto? Si yo hago una rotación de 90, cambio el sentido y el que estaba en segundo lugar le cambio el signo. Si hago una rotación de 180 grados, como es lo que estoy pidiendo acá, ¿qué es lo que voy a hacer?
a los puntos les voy a cambiar el signo. Por eso, del punto menos 2,11, como es una rotación de 180 grados, Queda positivo. Claro, cuidado ahí, Fabián, porque cambio los signos. El menos pasa a más y el más pasó a menos. Por eso el nuevo punto es el punto 2,11, menos 11, perdón. Cambié los dos signos, el signo de la X y el signo de la Y. Entonces, cada vez que haya una rotación de 180 grados, yo cambio los signos de los dos valores de la X y de la Y. En cambio, si yo pido una rotación de 90 grados, voy a hacer dos cosas. Primera cosa, el valor de la Y, que es 11, va a cambiar de signo. Va a ser menos 11. Y segundo, les cambio el orden. La Y va primero y la X va después. Eso ocurre solo cuando es 90 grados. Cambio el orden y el que pasa hasta el primero cambia de signo. Eso ocurre con 90. Por eso de menos 2,11 pasa a ser menos 11,2. Menos 11, menos 2. Si por ejemplo fuera 5,7, en una rotación de 90, cambio el orden, el 7 pasa adelante, el 5 pasa después, y al 7 le cambio el signo, de 7 positivo a menos 7,5. A ver, ¿con qué otro? Por ejemplo, 2, menos 9. Si hago una rotación de 90, el menos 9 pasa primero, el 2 pasa después, y el primero que quedaría, que en vez de 9, cambio el signo a positivo y queda 9,2. Eso es cuando es una rotación de 90 grados. Y eso se refiere a lo que está acá, el menos y, x. Cambio el orden y el primero, el que pasa hasta el primero, le cambio el signo. A diferencia de una rotación de 180 grados, que lo dejo tranquilo y le cambio el signo a los dos. Profe, Dígame, Carla. ¿y por qué en el segundo, en que dice A menos 11, menos 2, queda así con los dos menos? Porque fíjate, Carla, que como decía, acá yo te pedí una rotación de 90 grados. La rotación de 90 grados significa cambio el sentido, el 11 pasa primero, el menos 2 pasa después. Y como bien me sale acá en la tablita, me queda en menos i, es decir, el que pasó hasta el primero, el 11, se le cambia el signo. Por eso queda en menos 11, menos 2. Cuando me refiero al cambio de signo es con respecto a los valores originales, que eran menos 2,11. Ya, gracias, profe. Ya. 180 y 90. ¿Alguna duda todavía? Tengo el ejercicio del 270. Por eso pregunto, con el 90 y con el 180, ¿alguna duda todavía? Con el 180 me había quedado atrapado en eso. Fabián, en el 180 lo único que tienes que hacer es cambiarle los signos a los números, nada más. Y en el 90, cambiar, primero va la Y y después la X. Ya. Más fácil, Fabián, le cambias el orden y el que quedó primero le cambias el signo. Vale. ¿Te sale más fácil de entenderlo así? Pues? Si es 90, le cambias el orden y el que quedó primero le cambias el signo. Porque en el no, por ejemplo, acá hay otro de 90. Tengo menos 5, menos 2. Yo dije que en 90 cambiaba el orden
el menos 2 pasa primero y el 5 pasa segundo. Y el que quedó primero, el menos 2, le cambio el signo y quedó solamente en 2. Ya voy a llegar, Sebastián, al de 270, no te me adelantes. Solo quería primero que entendieran bien el de 90 y el de 180. Si se entiende bien el de 90, el de 270 es fácil. Ya, entonces, en el del 180, Fabián, fíjate que lo único que hice fue cambiarle los signos. Los dos eran negativos y ahora quedaron los dos en positivos. Y no hubo ningún cambio de posición. Quedaron en la misma posición que estaban. En el 270, lo que hago es muy parecido al del 90. Recordemos que el del 90 yo cambiaba posiciones y el que quedaba primero le cambiaba el signo. En cambio, en el de 270, yo lo que hago es cambio de posiciones y esta vez al que le cambio el signo es el que quedó en el segundo lugar. Entonces, fíjense acá, del menos 5, menos 2, le cambio el orden, entonces queda menos 2, menos 5. Y el que quedó en segundo lugar, que es el menos 5, ese lo paso a positivo, por eso queda menos 2,5. Entonces, vuelvo a insistir, en el de 90 y en el 270, yo hago un cambio de orden. ¿Cuál es la diferencia entre el 90 y el 270? En el 90 hago un cambio de orden y el primero que me quedó le cambio el signo. Y en el de 270 cambio las posiciones y al segundo es al que le cambio el signo. Y en el de 180 no los cambio, los dejo exactamente igual, solo les cambio el signo. No los cambio de posición, solo les cambio el signo. Eso es el secreto de la rotación. ¿Alguna duda, consulta que le está quedando con respecto a la rotación? ¿Cómo diferenciar el 90, 180, 270? Ya. Entonces, ¿cuál es el torpedo que necesito para la rotación? Este que está acá. Nada más. Este que está acá va a ser mi ayuda a memoria para la rotación. Ahora, la simetría. Tenemos tres tipos de simetría. Simetría axial con respecto al eje X, simetría axial con respecto al eje Y y simetría con respecto al origen. En la simetría, que es la reflexión, ya que Fabián se estaba confundiendo ahí, es simetría o reflexión. Si yo lo hago con respecto al eje X, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. El primer valor queda exactamente igual y al segundo le cambio el signo. Es decir, si hago una rotación, una simetría axial con respecto al punto menos 2,5 con respecto al eje X, el menos 2 queda exactamente igual y el segundo valor le cambio el signo. De positivo pasa a ser negativo. En cambio, si yo hago la simetría con respecto al eje Y, que corresponde a la segunda posición, ¿qué me dice? La segunda posición queda exactamente igual, 5 que digo exactamente igual, y la primera posición se cambia el signo. Repito, si hago una simetría axial con respecto al eje X, recordemos que el punto está compuesto de la X y de la Y. Si lo hago con respecto al eje X, queda el primer valor queda exactamente igual y el segundo cambia de signo. Si lo hago con respecto al eje Y,
El segundo valor queda exactamente igual y al primero es el que le cambio de signo. No, si se pierden, por favor, aprovechen esta instancia. Profe, entonces en el eje Y se cambia el primero. Exactamente, porque el eje me está mandando. Si es el eje Y, te está diciendo el valor Y, el segundo, lo dejas igual. Cambias el que no es Y, el primero. Y si es el eje X, que el eje X es el primero queda igual, y el que cambia es el que no es X, el segundo. Ese es el secreto de la simetría axial. Ahora bien, si lo hago con respecto al punto 0,0, lo que hago es, le cambio el signo a los dos. Entonces, si lo hago con respecto al eje X, me queda el valor del primero queda igual, le cambio el signo al segundo. Si lo hago con respecto al eje Y, el segundo es el que queda igual y le cambio el signo al primero. Si lo hago con respecto al centro, al 0, 0, le cambio el signo a los dos. Ese es el truco de la simetría. Resumiendo, cuando les pido trasladar, lo único que tienen que hacer es al punto sumarle el vector. Nada más que eso. Sumar X con X, Y con Y. Si es que les llego a dar el punto original y el punto final, ¿qué es lo que tendría que hacer? Al punto final le resto el punto de origen. Y eso me va a dar cuánto se desplazó o cuál fue el vector. En la rotación, la verdad, me guío por esta tablita. Si es de 90, le cambio el sentido y al primero que me quedó le cambio el signo. Si es 180, no hago cambio de posición, simplemente le cambio los signos. Si es 270, le cambio de posición y esta vez es el segundo al que le cambio el signo. Con respecto entonces a la simetría, si es con respecto al eje X, el primer valor queda igual y al segundo le cambio el signo. Si es con respecto al eje Y, el segundo es el que queda igual y le cambio el valor al primero, el signo. Y si lo hago con respecto al origen, al 0, 0, le cambio el signo a los dos. Eso es todo lo que necesitan saber para la prueba de ahora. Dudas, consultas, preguntas. Aprovechen. Por lo mismo, por esto pequeño de resumen que le acabo de decir, es que les digo que la prueba no está difícil. Profe, ¿y en la prueba van a salir así como fórmulas para hacerla? Querido Fabián, te coloqué 5 ejercicios de traslación, 5 ejercicios de rotación, 5 ejercicios de simetría. Bueno. Por eso les digo que la prueba difícil no está. Entonces, mi idea es justamente no complicarles la existencia. No les pido ninguna definición. No, simplemente ejercicios como lo que acabamos de ver. Profe, al terminar la clase, ¿pueden mandar el PPT a los correos? Querida Carla, es el mismo PPT que mandé la clase pasada, la única diferencia que dupliqué la cantidad de ejercicios. Es lo mismo. Ya lo tienen ustedes con menos ejercicio, obviamente, como le acabo de decir, lo tienen ustedes de la clase pasada. Se lo había mandado. Ah, ya, gracias, profe. Es que lo digo porque para no demorarme y ustedes puedan tenerlo, pues, como ya se le había mandado el anterior, que es, como le acabo de decir, lo mismo, la única diferencia es que están con las definiciones, con palabras más bonitas,
pero en cuanto a los ejercicios es lo mismo. Ahora, por favor, los que entendieron, no apaguen el cerebro o desconéctenlo un segundo con respecto a lo siguiente. Para que vean de que esto es lo mismo que se está preguntando en la PDT, les tengo un ejercicio de PDT con respecto a transformación isométrica. ¿Cuál es la diferencia? Que acá soy amable y le hago una única transformación isométrica. O sea, o hacen traslación, o hacen rotación, o hacen simetría axial o central. Pero en la PDT les van a salir algo como esto. Dice, Emilia y Martín crean un juego de movimientos dibujando un plano cartesiano en el suelo, de manera que pueden indicar su ubicación utilizando pares ordenados. Las indicaciones del juego son, primero, rotar en 90 grados en sentido antihorario respecto al origen. Luego, realizar una simetría con respecto al eje X. Y por último, una simetría con respecto al eje Y. Al comenzar el juego, Emilia se encuentra en el punto A, B y Martín en el punto C, D. Con A, B, C y D números reales mayores que ceros, distintos entre sí. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera respecto a la ubicación de Emilia y Martín durante el juego? Ya. Primero que todo, tengo que la posición de Emilia es A, B, la posición de Martín es C, D. Voy a usar lo mismo que le acabo de explicar recién. Me dicen que van a hacer una rotación de 90 grados. En la rotación de 90 grados, yo les dije que cambio de posición y el nuevo primero cambia de signo. Es decir, que este AB pasa a ser menos B, A. Me estoy demorando mucho así que lo voy a anotar como palabra. Pasa a ser menos B, A. Le cambié de posición y al primero cambia de signo. Es por lo que vimos de una rotación de 90. Luego me dice que realiza una simetría con respecto al eje X. ¿Qué es lo que pasaba en una simetría con respecto al eje X? Habíamos dicho, cuando es el eje X, la primera posición sigue manteniendo el mismo valor. Es decir, sigue siendo menos B. Y la segunda posición cambia de signo. Por lo tanto, queda en menos B, menos A. Luego, a este nuevo punto, se le hace una simetría con respecto al eje Y. Cuando se hace una simetría con respecto al eje Y, la segunda posición queda exactamente con el mismo signo y es a la primera la que cambia el signo. Entonces, la segunda queda igual, queda como menos A, y la primera se le cambió el signo. De menos pasa más. Eso me quedó con respecto a Emilia. Si veo en el caso de Martín, tengo que hacer lo mismo. Una rotación de 90. Rotación de 90 significaba que cambio el sentido de los valores, que primero va al D y después va al C, y el nuevo primero cambio de signo. Entonces queda en menos D, C. Luego le hago una simetría con respecto al eje X. ¿Qué me dice? El primer punto queda exactamente igual y al segundo le cambio el signo. Luego a este punto le hago una simetría con respecto al eje Y. ¿Qué me dice en ese caso? El segundo queda exactamente igual, es decir, queda menos C y al primero le cambio el signo. Entonces, el punto de Emilia y el nuevo punto de Martín viene siendo B, menos A, D, menos C. Y con eso vamos a ver qué es lo que me dicen. Al realizar la rotación, Emilia y Martín se ubican en el cuarto cuadrante. Ya. ¿Cuáles son los cuadrantes?
Conste, esto no es para la prueba, esto es por el ejercicio PDT, para que no se me asusten. Entonces acá tengo primer cuadrante, segundo, perdón si me demoro, pero estoy sin el mouse, por eso me estoy demorando. Tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Si me dicen, Emilia y Martín se ubican en el cuarto cuadrante, se refiere que los valores que están usando son todos negativos, porque fíjense, si este el eje X, este el eje Y, en el primer cuadrante están los dos opositivos. En el segundo cuadrante, solamente el valor de la Y es positivo, el de la X es negativa. En el tercer cuadrante, la X y la Y son negativas. En el cuarto cuadrante, la X es positiva y la Y es negativa. Si yo me fijo por posiciones, la primera es positiva y la segunda es negativa. El que está, la primera es positiva y la segunda es negativa, es el cuarto cuadrante. Entonces me dicen, al realizar la rotación de Emilia y Martín, ¿se ubican en el cuarto cuadrante? Sí, están en el cuarto cuadrante. Emilia y Martín finalizan en el juego en el punto A, menos B y C, menos D. No, ya comprobamos que no lo era así. La distancia entre Emilia y Martín al finalizar el juego es la misma que cuando comienzan. Ahí vamos a ver el porqué. De Emilia y Martín finalizan el juego ubicados en el tercer cuadrante. No, ya vimos que no es así. Vamos que les tengo la pequeña trampa acá. Ahí está lo que nosotros hicimos. Que cuando es rotación de 90 grados, cambia las posiciones, el primero pasa a ser negativo. Cuando es rotación con respecto al eje X, la X queda igual, la Y cambia de signo. Cuando es respecto al eje Y, el segundo queda igual y el primero cambia de signo. Esto es lo que pasó. Tengo a Emilia, tengo a Martín posicionados. Primero hacen una rotación de 90 grados. Pasaron a estar acá. Luego hicieron una traslación, perdón, una reflexión o una simetría con respecto al eje X. Es decir, de estar acá arriba, pasan a estar acá abajo. Y luego se hace la simetría, pasan a estar acá. Es decir, pasan a estar al cuarto cuadrante. Las distancias que están es la misma. Ahí tendría que trabajar un poco con el juego de las distancias. Pero lo que sí tenemos claro es que ellos están en el cuarto cuadrante, por lo tanto, y acá está el juego de este, porque dicen cuando siempre esto sea verdadera, la respuesta correcta es la A. Este ejercicio está con lo mismo que acabamos de ver. Nivel PDT. ¿Cuál es la diferencia? Como vamos a insistir, que esto está a nivel PDT. Lo anterior que vimos está a nivel de básica. Y Sebastián, déjame decirte que no es tan fácil tirarse el metro. Hay un código especial para personas que se ven que se quieren tirar. Así que es más probable que te pille el guardia antes que te tire el metro. Dudas, consultas, preguntas. Obviamente, este tipo de ejercicio no entra en la prueba. Solo se los traje para que vean de lo que estamos viendo. No es más difícil de lo que se pregunta en la PDT. Y este ejercicio fue sacado de la prueba del año pasado. Así que este salió en la prueba del año pasado.
Duda, consulta, pregunta.